Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 27 de abril. Dios obra por medio de todos los dones. Dirigido por el hermano Henry Mujica. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, bendecido, gloria a Dios. Me alegra mucho. Bueno, el día de hoy tenemos nuestro devocional de abril 27, titulado Dios obra por medio de todos los dones, y lo dirige el hermano Henry Mujica. Así que buenos días, hermano, y adelante. Muy buenos días a cada uno de los hermanos presentes. Yo primeramente quería disculparme porque hace un momento estaba configurando lo que es el video y se me desconfiguró una parte que me impide la transmisión del video. Sin embargo, pues vamos a comenzar con una oración. A cada uno le pido que cerremos nuestros ojos y podamos orar al Señor. Santo y misericordioso Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque a veces no podemos apreciar cosas tan pequeñas como el canto de las aves al amanecer, ver nuevamente la luz del sol, el olor o la fragancia de las flores, simplemente tener a nuestra familia ahí, porque estamos tan acostumbrados a estas cosas que no solemos apreciarlas como deberíamos, sabiendo que ellas son un recuerdo constante de tu gracia, de tu amor, y por eso, Señor, estamos agradecidos por este nuevo día. Nos acercamos a ti con corazones humildes y reverentes, sabiendo que no somos dignos de tu presencia, pero que en tu infinita misericordia nos has llamado a ser tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras tu gran bondad, Señor, al habernos dado tu palabra viva y eficaz, que es esa luz para nuestro camino, que es la guía para nuestros corazones, Señor errantes. Te rogamos que en este momento de meditación, de reflexión, tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender la profundidad de tu enseñanza, que sea tu palabra y no simplemente un sonido en nuestros oídos, sino una semilla que germine y produzca fruto en cada uno de nuestras vidas, transformándonos a tu imagen y tu semejanza. Sabemos que tu gracia es el único medio por el cual podemos vivir vidas que te honren, vidas que te agraden. Y por ello, Señor, te suplicamos que nos des corazones que anhelen tu justicia y manos dispuestas a servir a nuestros hermanos. Te pedimos también, Señor, que durante este devocional tu presencia sea nuestra fortaleza y consuelo, que al leer tu palabra no nos contentemos con una mera información, sino que seamos transformados por ella, que tu glorioso evangelio penetre en lo más profundo de nuestros corazones y nos llame a una vida de arrepentimiento, adoración y obediencia. Señor, que en este tiempo no busquemos consuelo en las cosas temporales, sino busquemos tu rostro y que nuestros corazones estén inclinados hacia ti, como agua que fluye hacia su fuente. Que en este tiempo seamos fortalecidos en nuestra fe y nos impulse a vivir en santidad por la gracia que has derramado en nosotros. Te pedimos todas estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pedir a uno de los hermanos que por favor nos guíe con la lectura del devocional, abril 27.
podemos sentirnos libres de poder leer el devocional, amados hermanos. A nuestra hermana Andrea, por favor. ¿Me escuchan bien? Sigue. Ok. Sí, mi hermano, 20 sí, bien. ok. 27 de abril. Dios obra por medio de todos los dones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Los buenos padres dan buenos regalos a todos sus hijos sin excluir a nadie. Un padre considerado selecciona regalos apropiados para cada uno de sus hijos que se corresponden con la etapa de su vida, sus aptitudes y carácter. Si cuidamos de nuestros hijos y los amamos sin favoritismos, daremos a cada uno lo que necesita en su debido momento para satisfacer sus necesidades y anhelos. Además, los mejores regalos son los que pueden disfrutar toda la familia, aunque pertenezcan al niño. Nuestro Padre Celestial obra de la misma manera. Él da dones a todos sus hijos con generosidad, abundancia y propósito. Hay tres versículos en 1 Corintios 12 que nos confirman la generosidad de Dios para todos sus hijos. Primero, es el mismo Dios el que produce todo tipo de dones, servicios y actividades en todos. Versículo 6. Segundo, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Versículo 7. Tercero, todos son todo don espiritual viene del mismo Espíritu que distribuye individualmente a cada uno según su voluntad. Versículo 11. Al igual que un buen padre, Dios da dones a todos sus hijos, todos para el bien del cuerpo de Cristo, la familia de la iglesia. Sin embargo, a veces aceptamos una perspectiva que no enseña ni la Biblia ni el Espíritu, que la gente que en verdad importa son aquellos que poseen ciertos dones, sin importar cuál sea este don en cualquier contexto dado. Este elitismo conduce al derrotismo. Los que, mm, los que no tienen estos dones privilegiados sienten que no pueden contribuir de forma significativa. Por ese pensamiento, debemos tener muy claros los fundamentos de los dones espirituales. ¿Quién los da? Dios. ¿Quién los recibe? Todos los creyentes. Los dones espirituales no están reservados para algunos pocos escogidos, sino que son el privilegio de toda la familia cristiana. Nuestros dones son diferentes, pero todos los tenemos y todo don es bueno, necesario y parte fundamental de la vida del cuerpo. Todos se nos, todos se nos dieron para el bien común, como lo expresa 1 Corintios 12:7. En lugar de preguntarnos por qué no hemos recibido cierto don, de ponernos celosos por lo que han recibido los demás o de querer intercambiar nuestro don, Dios quiere que disfrutemos y usemos lo que Él sí nos ha dado en su bondad, según cada uno ha recibido un don especial. Nos dice Pedro, úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primero de Pedro 4:10. Como hijo de Dios, eres receptor de su gracia. Él te ha dado habilidades y oportunidades. Él te ha llamado en el poder que Él da para administrar esa gracia para la honra del nombre de Cristo y el bien de su familia. Así pues, considera qué dones te ha dado Él. ¿Le has agradecido por ello? ¿Cómo puedes usar estos dones para servir a tu iglesia? Recuerda que los dones que Dios da se disfrutan de mejor manera
cuando se usan para el bien de la familia. Para profundizar, 1 Corintios 12, 4 al 13. Muchas gracias. Bueno, primeramente vamos a ver y recordar lo que es el propósito de Primera de Pedro. Primera de Pedro fue escrito por el apóstol Pedro, valga la redundancia, para animar a los creyentes que estaban sufriendo persecución. El propósito principal era exhortar a los cristianos a perseverar en la fe con esperanza y santidad, aún en medio del sufrimiento, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, pero elegidos por Dios para una herencia eterna. Pedro quiere que viva una vida santa, sobria y fiel en medio de este mundo hostil, mostrando con sus vidas la gloria de Cristo y confiando en que Dios guarda sus vidas hasta el día final. En ese contexto, el capítulo 4 de Primera de Pedro se enfoca especialmente en cómo debe vivir el creyente en medio del sufrimiento y la oposición cultural. En los versículos del 1 al 6, Pedro llama a los creyentes a amarse con la misma actitud de Cristo, quien sufrió por causa de la justicia, dejando atrás ese pecado y el estilo de vida del mundo. En los versículos 7 al 11 del capítulo 4, nos da el fin de todas las cosas se acerca, y eso es lo que se nos dice, que el fin se acerca. Se nos llama a vivir con una urgencia espiritual en sobriedad, oración, amor, hospitalidad y servicio, con los dones que hemos recibido. Es aquí donde se encuentra el verso 10 que nuestro hermano Alistair lo toma, que enseña que cada creyente debe usar su don para servir a otros como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Por eso el texto dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este llamado al servicio con los dones espirituales está insertado dentro de una exhortación más amplia al amor mutuo, a la vida en santidad, especialmente en un contexto de persecución. El uso de los dones no es una cuestión de exhibicionismo personal, sino es una expresión de fidelidad a Dios y un amor sacrificial hacia los hermanos, que refuerza la unidad y la firmeza del cuerpo de Cristo en tiempos difíciles. Es así como Primera de Pedro fortalece a los creyentes perseguidos a vivir con fidelidad, esperanza, santidad en medio de este mundo. Y el capítulo 4 desarrolla esto, mostrando cómo el cristiano debe responder al sufrimiento, no con desesperación, sino con una vida piadosa, comunitaria y servicial. Este verso 10 entra en este contexto como un llamado a la acción práctica, usar los dones espirituales como un acto de administración fiel de la gracia de Dios, sirviendo a otros en amor. Para Pedro y para la tradición reformada y puritana, esto es parte del testimonio cristiano, mostrar la gloria de Dios en el amor mutuo, incluso en el dolor. Como diría Richard Baxter, el servicio diligente en el cuerpo de Cristo es la respuesta fiel del alma regenerada al sufrimiento y a la gracia. Repito una vez más, el servicio diligente en el cuerpo de Cristo es la respuesta fiel del alma regenerada al sufrimiento y a la gracia. Nuestro versículo 10 se divide de una forma natural en tres partes, como veremos el día de hoy. El principio o el fundamento del texto, después tenemos un mandato en el texto y la forma que debemos usar esos dones. Entonces, en primer lugar, debemos ver el principio fundamental, y es que los dones son de Dios. Los dones usados en la iglesia con los cuales servimos son un don, un regalo de Dios. Es
esas capacidades, esas habilidades que Dios nos da de manera especial a los creyentes para servir a otros son un regalo de Dios. De ahí que en la historia los puritanos y los reformados hayan distinguido entre dones comunes, que son dados incluso a las personas incrédulas, y dones salvíficos que los creyentes tienen como fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Así que no todo talento es señal de regeneración, pero todo don verdadero en el creyente es fruto del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El Salmo 68, 18 dice de esta manera: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Él y solo Dios es quien libremente da los dones a los hombres. Así que, comentando todas estas cosas, Matthew Henry dice: Cristo ascendió triunfante como el gran capitán de nuestra salvación y dio dones a los hombres para que su espíritu more en ellos. En la historia, los dones espirituales son dados en el momento de la regeneración, es decir, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cuando el creyente se arrepiente de todos sus pecados. Es el Espíritu Santo que da esa convicción. Es en ese momento que el Espíritu Santo viene con el paquete completo. No es que después de un tiempo tienes ciertos dones, no es después de un tiempo tú eres capaz de hacerse, no, es el paquete completo. Los puritanos por eso hacían este énfasis en que esos dones deben ser descubiertos, desarrollados y usados diligentemente, no con orgullo, sino con humildad y servicio. Lo primero entonces que vemos en el texto es que los dones que poseemos, sea cual sea, son de Dios y no de nosotros. Para aquello que nosotros somos buenos, para aquello para lo cual nosotros tenemos alguna habilidad, es un regalo de Dios. Para aquello que yo sirvo, viene de Dios. Todos fuimos capacitados con dones y todos servimos de una manera determinada en la iglesia. De ahí que 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14 nos enseña que es Dios quien da estos dones. Thomas Watson, en su obra El cuerpo de la divinidad, escribe: los dones que poseemos son de Dios. No debemos usarlos para nuestro propio beneficio, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Y me encanta cómo el autor lo plantea, mostrando esta analogía sobre cómo un buen padre considerado y sabio selecciona los regalos, en este caso los dones, y da esos dones, esos regalos apropiados a cada uno de sus hijos, porque él conoce el carácter, conoce todo de la persona. No solo se queda ahí, sino que nos dice que estos dones o regalos corresponden con la etapa de su vida, sus aptitudes y su carácter. Y sigue diciendo también Alistair: Dios da dones a todos sus hijos, con generosidad, abundancia y propósito. De ahí que nosotros debemos descubrir cuáles son esos dones. Y ese descubrimiento, ese saber de cuál es el don que yo tengo, se va a dar en un contexto de la iglesia local. Para aquello que tú sirves, es que todavía no sabes cuál es tu don, porque a veces tenemos la intriga. En la iglesia, en tu desenvolvimiento en la iglesia local, tú vas a poder dar cuenta, o los hermanos incluso te van a dar cuenta: mira, hermano, yo me he dado cuenta que quizá tú enseñas bien, o que tú haces esta manera, o que tú tienes un corazón de servicio. Es en la iglesia donde cada uno va a ir descubriendo los dones. En segundo lugar, en el texto nosotros vemos el mandato del texto.
texto, y dice el texto que nosotros debemos usar sirviéndonos los unos a los otros. Los ministerios, los dones, las habilidades son para edificar a otros. Nunca en ninguna parte de la escritura el don es para un autoservicio, para servirme a mí mismo. Usted y yo debemos vernos como un servidor del cual los creyentes de la congregación se van a beneficiar. Sea cual sea la tarea que sea dada en la iglesia, es para bendecir a otros. El don que tú tienes es para bendecir a otros. Que a veces que los dones nunca son usados para adquirir autoridad, posición o privilegio. Repito una vez más, que los dones nunca son usados para adquirir autoridad, posición o privilegios. Y a veces los hermanos somos algo desatinados porque fomentamos este tipo de pensamientos en los demás, como también el hermano Alistair lo dice, que a veces aceptamos una perspectiva que no enseña la Biblia, que unos dones son más que otros, que una posición es más que otra, que hay ciertos dones que son mejores que otros. El pastor fulanito es conocido en tal círculo de hermanos, por eso tenemos que invitar a la conferencia para que vengan más personas. O el pastor fulanito viene de Marte y por eso tenemos que hacerle una propaganda grande para que nuestra actividad se llene. O el pastor tiene tal título o es más conocido. Y a veces sucede esto con pastores que tenemos una gran estima y sí debemos tener, pero también debemos tener ese equilibrio de poder tratar a todas las personas de igual manera. Un pastor en una conferencia no es más que una persona que limpia la conferencia. Y los dos están haciendo el trabajo con corazones alegres, dispuestos, pero el Señor no ve otras cosas sino ese servicio fiel. Se puede dar muchísimos ejemplos cómo nosotros contribuimos activamente a esas discrepancias, poniendo a una persona por encima de otro, cuando estos pastores son igual a nosotros, dotados con dones para servir a otros. El pastorado no es un título al cual se le otorgue ciertos privilegios. Lo que Dios nos da no es la posición. A un pastor la congregación lo reconoce como pastor porque está haciendo el trabajo de pastor. El pastor también es un servidor más. Cuando usted vea que un pastor se sirve a sí mismo, lucrando con el evangelio, demandando cosas de la congregación, buscando beneficios personales, ese pastorado es para servirse a él mismo. Y nosotros estamos llamados a salir de ese lugar. Y ojo con esto, hermano, porque esta vez no solo hablando de los pastores, sino de todos los dones en la iglesia, porque tan pronto alguien deja ver que busca un título, un reconocimiento o alguna posición en la iglesia, está dejando en evidencia que no sirve para servir, porque quiere servirse a sí mismo. Y esto es peligroso, por eso lo repito una vez más. Tan pronto alguien deja ver que busca un título, un reconocimiento o alguna posición en la iglesia, está dejando en evidencia que no sirve para servir. El servicio siempre es para otros, los beneficiados son otros, los bendecidos son otros, pero con nuestro servicio. Por esa razón la humildad es tan importante en cualquier cosa que hagamos en la iglesia. Para los puritanos la humildad era una virtud central en la vida cristiana y una señal de verdadera regeneración espiritual. La humildad para ellos no solo era una actitud moral, sino como
un reconocimiento profundo de la dependencia absoluta del ser humano de la gracia de Dios. Hermanos, nuestros corazones están cargados de orgullo. Por eso tenemos que reconocer que todo lo que Dios nos da es un regalo, que nosotros dependemos absolutamente de esa gracia que Él nos da para poder hacer algo en la iglesia. Jonathan Edwards decía, nada pone tanto a una persona fuera del alcance del diablo como la humildad. Y Thomas Watson añade, hasta que no somos pobres en espíritu, Cristo nunca es precioso para nosotros. Qué palabras más profundas, porque ahí a veces nuestro orgullo nos lleva a actuar, a hacer cosas que tal vez no lo haríamos de alguna otra forma, o estando calmados, o estando quietos. El Salmo 147:6 dice, Dios exalta a los humildes y humilla a los impíos, a los perversos hasta la tierra, al orgulloso, porque esos son los altivos. Y Santiago, parafraseando este texto, dice en Santiago 4:6, en la Reina Valera dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero en otra versión dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mi hermano, lo que tú ves hoy como orgullo a esos altivos, el Salmo 73, verso 17, el salmista Asaf dice, pero entré al templo y vi el fin de ellos. Sirvamos con humildad, porque las personas orgullosas, altivas, tienen su fin. Cristo nos enseñó que con su ejemplo esa humildad que siendo por naturaleza Dios, dice la Escritura, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, más bien que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a nosotros los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos entender, mis amados hermanos, que los dones que Dios nos da son para servir a otros y no para servirnos a nosotros mismos. Y cuando entendemos este principio, es que Dios da dones a quien Él quiere con el propósito de edificar a los demás miembros. De inmediato podemos evitar hacer lo que queramos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque es el don de Dios, es la iglesia de Dios, y a las personas que servimos son los hijos de Dios. Así, de esta manera entendemos que nosotros somos solo instrumentos en sus manos. Dicho sea de paso, somos vasos de barro en sus benditas manos. Y cuando somos conscientes de esta verdad, nos libramos de muchos dolores de cabeza. Cuando tenemos que decir las cosas a alguien, las decimos porque y sin temor, porque le estamos sirviendo. Cuando tenemos que escuchar a otros, escuchamos las cosas porque nos están sirviendo, nos estamos sirviendo mutuamente. Cuando tenemos que hacer algo, las hacemos. Y sin temor porque estamos sirviendo a los demás, no a los hombres solamente, sino que servimos a Dios. No es que yo sirvo a alguien porque me cae bien y al otro no porque me cae mal. El servicio es igual para todos porque el mandato de servir no es condicional, así como el mandato dado a los esposos de amar a sus esposas. No es si ella merece amor, no es si ella se porta bien, yo la amo. O el mandato de las esposas a los esposos de someterse. No es si mi esposo es como Abraham, como Pablo, como Cristo, yo lo voy a amar. Y si él es amoroso y leal, yo me someto a él. No, el mandato no es condicional. Si tal vez el esposo o la esposa no son dignas de merecer ciertas cosas,
Dios sí es digno de que tú le obedezcas y es Él quien te da ese mandato. De la misma manera sucede con los dones. Nosotros debemos obedecer sirviendo a otros. Se trata de obedecer a aquel que sí merece tu obediencia. Pero Pedro no se limite en decirnos que los dones vienen de Dios, que debemos usarlos para edificar a los demás, sino que también añade la forma como debemos hacer esta tarea. Y nos dice el texto, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos economistas, como buenos administradores de la casa. Nosotros debemos tener cuidado con todas estas cosas, sirviendo al Señor. Todos estos dones que vienen de Dios para servir a otros hijos de Dios en la iglesia de Dios. La palabra administrador te da a entender que solo eres un creyente que está llevando a cabo una determinada tarea que el Señor te encomendó. Tú y yo no somos dueños de ese don. Tú y yo solo somos administradores. Y Dios al final vendrá a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho con ellos. Un administrador hace su tarea para que rinda beneficios al dueño de la empresa. Si tú no estás siendo de edificación a los demás, si no estás edificando a otros, no estás usando el don que Dios te dio de una buena manera. Esta realidad nos debe llevar a ser cuidadosos, pero a la vez también confiados. Dios nos puso en esta iglesia para servir. Y puedo servir con toda confianza. Dios nos ha puesto dones, nos ha dotado de dones para poder servir a otros. Nuestro amo, nuestro Señor, nos dio esos dones. También nos da su espíritu y Él nos usa como esos instrumentos en sus manos para obrar en su iglesia y para ese obrar sea de gracia de Dios. Aquel que malgasta sus dones es aquel que no se involucra en el servicio en la iglesia. Quizá muchas personas que no están en una membresía de una iglesia local, que van de aquí para allá, saltando de iglesia en iglesia. ¿Cómo sirven al Señor de esa manera? Quizá nunca van a saber los dones que Dios les ha dado si no se involucran en la iglesia. Es Dios quien da los dones para servir a los demás. Pero de alguna manera también es quien a través de ti sirve a los demás. Somos instrumentos. La actitud de humildad y el deseo de servir, donde hay necesidad de lo que nos mueve en el uso de los dones. Todos estamos unidos en el mismo cuerpo. Nos servimos unos a otros y si tenemos esta realidad presente, seremos de edificación unos a otros y de esa manera seremos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué bueno es el Señor con su palabra al encaminarnos hacia estas cosas. Pero algo más que me gustaría añadir a todo esto es que si nosotros vemos el verso 11, y dice el verso 11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El uso de los dones se manifiesta en lo que decimos y en lo que hacemos. Hermanos, esto es algo para mí es muy profundo y muy interesante, porque si nos damos cuenta, la vida no es nada más que hablar y hacer. Porque Pedro en el verso 11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Las palabras de los hijos de Dios deben ser palabras especiales. El lenguaje debe ser tenido en alta estima, usado con cuidado. Debe ser conformes a las palabras de Dios.
Cuando hablemos de cualquier tema en la iglesia, sea fútbol, sea deporte, sea, no sé, la situación económica, la situación del país, deben estar basados en la palabra de Dios. Aún en temas discrepantes, en temas conflictivos, si tenemos diferente modo de pensar entre hermanos, debemos tener en cuenta que debemos hablar conforme a la palabra de Dios y debemos saber relacionarnos los unos con los otros para mutua edificación y crecimiento personal. Esto no quiere decir que cuando nos saludamos, digamos, ¿cómo está, hermano? 1 Corintios 10:13 o algo parecido, sino que debemos tener en cuenta lo que dice la palabra, estar con gozo y con alegría, con amor a los hermanos, tratarlos con ese mismo amor. Qué bonito es sentir llegar a la iglesia y que te reciban con un abrazo. Aún en mi congregación hay hermanos que te saludan con ese abrazo y te dan un beso en la cabeza. No recomiendo que se haga eso, pero se siente uno que es querido, que es amado, que es bien recibido. Que te reciban con esa alegría y con ese amor sincero entre hermanos es algo muy bonito. Algo tan simple como el dar un abrazo. Está ligado al amor de Dios entre hermanos. Y ese es el disfrute de la vida. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Debemos tener sabiduría de Dios para nuestras conversaciones, cualquiera que éstas sean, deben ser palabras. Pero el verso 11 también nos dice que si alguno ministre, es decir, hacer, obrar, ministre conforme al poder que Dios da. La edificación de la iglesia es por el poder de Dios. La edificación en el servicio cristiano es solo el poder de Dios manifestado en cada uno de nosotros. No es tu poder, no es mi poder, no es tu fuerza, es el poder de Cristo actuando en ti. Y a través de ti con esos dones que Dios te ha dado. Aún en estos devocionales, si alguno está siendo edificado con estos devocionales, no es por los pastores, no es por los administradores de grupo, que dicho sea de paso, son de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Pero ellos no son los que nos edifican, son el medio, son el canal que Dios nos da para que nosotros podamos crecer en madurez, crecer en esa edificación, en ese cuerpo de Cristo. Gracias a Dios que todos los que enseñan en estos devocionales y están detrás de telones en la realización de estos devocionales son conscientes de esta verdad. Damos gloria y gracias a Dios por cada uno de ellos, porque Dios los usa para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Pero solo son instrumentos. Esta verdad que nosotros debemos entender como creyentes en Cristo, que si somos de alguna manera de edificación para los demás, con nuestras palabras, con nuestras acciones, es por el poder de Dios y no de nosotros. Solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. Solo el poder de Dios puede edificar a su iglesia. Solo este poder hace posible la regeneración, la santificación y la glorificación. Así que tomemos el lugar que nos corresponde, hermanos, que es el de ser simplemente siervos inútiles, vasos de barro, instrumentos en las manos de Dios y nada más. El propósito del servicio es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El propósito de los dones son edificar a los hermanos como meta primaria, pero la meta más elevada es que a través de esa edificación mutua, los unos con los otros, es Dios glorificado. El creyente debe hallar la
fuente de su gozo en ver a Dios glorificado, en que Él sea glorificado. Amados hermanos, pensemos, hablemos y actuemos con la palabra de Dios. Los dones que provienen de Dios son para la gloria de Dios, y cada uno de nosotros podamos ser esos instrumentos, y debemos llenarnos de gozo sublime al ser estos instrumentos en las benditas manos de nuestro Salvador. Vamos a orar. Si tienen algún aporte, alguna pregunta, alguna incertidumbre o algo, pues estamos ahí para poder ayudar en lo que podamos. Oremos, amados hermanos. Señor, al ver tu palabra y todo lo que tú haces y vernos a nosotros mismos, nos damos cuenta de tu gran poder actuando en nosotros, y te damos gracias. Porque si somos de alguna manera un instrumento de bendición para otros hermanos, es por tu gracia. Y lo reconocemos y te damos gracias, porque tú decidiste unirnos a esta familia, hacernos parte de una iglesia local en la cual podamos servirnos con amor, con gratitud. Y que al ver ese servicio, tu nombre sea glorificado. Señor, ayúdanos a tomar estas palabras, a creerlas y a vivirlas, de tal manera que podamos ser simplemente esos instrumentos en tus manos, que tu pueblo sea edificado y que tu nombre, por sobre todas las cosas, sea glorificado. Que nosotros podamos estar satisfechos y gozosos al ver la gloria tuya en nosotros y en los demás hermanos de nuestra congregación, con la esperanza de que aquel día, cuando tú regreses, tu gloria lo llenará todo y será nuestra satisfacción. Te pedimos, ven pronto, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanos, si tenemos algún aporte, si tenemos algunas palabras que decir, pues el micrófono es suyo. Bueno, creo que estamos algo dormidos, algo distraídos o impactados por la palabra de Dios, espero. Impactados por la palabra. Si no tenemos algo que decir también, pues, hermanos, entonces nos despedimos con nuestro lema que dice: firmes y adelantes, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios bendiga este día. Hasta luego, hermano. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Feliz día para todos.